Luz y sal, hermanos, vamos a empezar a reflexionar los temas de cartel. El primer tema, ajenos a la gracia divina, no se avanzaría para alcanzar la santidad. En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. La gracia actúa históricamente y de ordinario, nos toma y transforma de una forma progresiva. Por ello, si rechazamos de esta manera, podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con nuestras palabras. Este tema de cartel está tomado del número 50 de la exhortación que estamos reflexionando, Gaudete et Exsultate. Hay que recordar que esta exhortación es un llamado a la santidad por parte de nuestro Papa Francisco I. Y en este punto toma algo muy delicado, el autorreconocimiento. Les digo que es un tema delicado porque es una manera de practicar la humildad, y sinceramente a nadie le gusta que ser humillado, pero es un tema o es una reflexión personal. El autorreconocimiento pues es personal, o al menos empieza de manera personal, porque yo no puedo, si yo no me autorreconozco primero, mucho menos lo voy a hacer este reconocimiento ante los demás. Y lo primero que nos dice el tema es que somos seres limitados, que este autorreconocimiento va a empezar diciendo que somos seres limitados. Y creo yo que este tema es muy importante porque con o sin religión somos capaces de llegar a esta conclusión. Es decir, yo no necesito conocer de religión para decir que soy un ser limitado. Ya es con la religión que llego yo y digo que soy limitado, y más aún que con Dios me complemento, que Dios me hace pleno. Y al aceptar eso es cuando Dios pues ya de alguna manera empieza a actuar en mi vida. Más aún, o con palabras del tema, la gracia de Dios ya empieza a actuar en mi vida. ¿Y cómo va a actuar esta gracia de Dios en mi vida? A través del discernimiento. Porque va a ser el discernimiento el que nos diga que somos seres limitados, pero al mismo tiempo el mismo discernimiento nos va a decir cuáles son nuestras capacidades. Y al aceptar estas capacidades obviamente limitadas, vamos a poder trabajar a favor de la santidad, a favor de la iglesia, a favor de Dios. Nos dicen muchas lecciones que la iglesia es multidón, que todos los miembros somos diferentes, tenemos diferentes capacidades y que todos nos tenemos que complementar. Pero para lograr este complemento entre todos los miembros de la iglesia, entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, tenemos que ser capaces primeramente de aceptar nuestras capacidades, de discernir en qué soy bueno y en qué soy malo, de manera personal, y en la manera comunitaria pues discernir las capacidades de mis hermanos. Y todo esto con la intención de trabajar por la santificación de todos los hombres. Ahora les digo, discernimos que somos seres limitados y que por ende Dios nos va a complementar. Hay que entender que este complemento en pocas ocasiones sí sucede de que se da espontáneamente, pero en la mayoría de los casos es un complemento que se va trabajando poco a poco. Es decir, vamos a tener la capacidad o el discernimiento, la gracia de decir en qué somos malos, y por esa misma gracia vamos a empezar a trabajar esa debilidad, a fortalecer esa debilidad. Por dar un ejemplo, a lo mejor yo soy malo hablando en público. Pues la gracia de Dios me dice, primero expon o habla con un grupo reducido de personas de confianza. Posteriormente empieza a incorporar a otras personas que ya no conozcas, y así progresivamente hasta pues hablar ante un auditorio completo. Y esa es la forma en cómo trabaja Dios en nuestra vida, en cómo trabaja esta gracia. Primeramente, mi decisión de trabajar para ser pleno, ayudado de la gracia de Dios. Y créanme cuando les digo que si nosotros tenemos esta voluntad de trabajar, Dios va a acomodar todo lo necesario
para que trabajemos a favor de Él, para que trabajemos a favor de la santificación de todos los hombres, de nuestra santificación. Y todo esto se va a lograr siempre y cuando seamos humildes de aceptar que somos seres limitados, tanto de palabra como con hechos, porque si estas dos cosas se interponen, no vamos a lograr nada de lo que les acabo de platicar. Y con esto termina este primer tema y da paso al segundo tema. Segundo tema, ser santo, capaz de santificar antes por su ejemplo que por su palabra. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrar lo mucho que lo ama. El número 107 de la exhortación del Papa Francisco. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué me sirve tanta fe si no tengo obras? Eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo, y eso es lo que nos llama a este tema de cartel. Más aún nos dice Cristo: vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve sediento me diste de beber, porque cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estuve enfermo y encarcelado me visitaste. Y bueno, les digo, como este tema de cartel pues nos llama precisamente a eso, a demostrar nuestra fe, no con palabras, o no solamente con palabras más bien, sino también con obras. Ahora, ¿qué tipos de obras? Pues dice aquí las obras de misericordias. Ahora, yo creo que las obras de misericordia sí son buen ejemplo, sí es buena manera de justificar la fe, pero más que las obras de misericordia también tenemos que cumplir la voluntad de Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos, los consejos evangélicos y obviamente también pues obras de misericordia. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener en cuenta es que tengo que ser capaz de discernir en dónde, cómo, cuándo voy a obrar. Porque a lo mejor yo quiero ir a visitar a los enfermos, a los presos, pero no estoy formado para tal acción. Tengo que actuar con discernimiento, con prudencia, para decir en qué obro, dónde obro. Y obviamente eso tiene que ir acompañado de las capacidades que yo tengo, de lo que nos decía el tema anterior. Y todo esto se debe de trabajar sin negar la gracia de Dios. Algo complicado, pero la idea es sencilla, ¿no? Si Dios me quiere en un lugar donde yo sé que no tengo las capacidades, tengo que trabajar para tener esas capacidades. Tengo que dejar que la gracia de Dios actúe, porque tengo que cumplir su voluntad. Les digo, este tema se complementa muy bien con el tema anterior, porque nos dice, bueno, el tema anterior nos decía, tú eres un ser limitante, deja que la gracia actúe para que tengas más capacidades. Y este tema nos dice, eres un ser limitante, no por eso vas a dejar de trabajar, no por eso vas a dejar de obrar, sino todo lo contrario, vas a obrar, vas a trabajar para fortalecer tus debilidades. Y bueno, trato de expandir, de extender el tema, pero creo que no tengo palabras. Ya para cerrar este tema, nos dice que tenemos que actuar conforme a nuestras palabras. Si nosotros nos declaramos cristianos y nos declaramos orgullosamente miembros del Instituto Laico, miembros del equipo laico, muchas veces somos señalados precisamente por esto, porque no hay coherencia entre nuestras palabras y nuestro actuar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me señalan el tiempo que le dedico a
al instituto y el tiempo que le dedico a mi familia, ¿no? Pero no estoy en el trasfondo. Esto viene porque empecé a trabajar en las tardes por la situación económica que tenía, y cuando antes no lo hacía, por ende el tiempo que les dedico a mi familia se ha reducido, no tanto por escuela de pastoral, más bien por el trabajo. Pero no la entiende, pero bueno, ante ese señalamiento, mi respuesta a eso, como nos dice el sacerdote, ¿no? Se quejan de que estamos mucho tiempo en la iglesia, y yo les digo, ¿y qué quieres? ¿Que esté en un bar, que esté tomando, que esté en una fiesta? Alégrate de que estoy en la iglesia y no estoy perdiendo mi tiempo en otra forma. Y a lo que a lo que me responden, pues de qué sirve que estés en la iglesia si no has cambiado. Y ante esa respuesta, ante esa pregunta, más bien un sacerdote me la responde, ¿no? Hace la similitud con un hospital. Que sí, que esperamos de un hospital que haya pura gente sana. Pues no. En la iglesia vamos a estar los que nos autorreconocemos limitantes, los que aceptamos que Dios nos tiene que complementar nuestra vida, y más aún los que nos esforzamos, como dice el tema, los que nos cansamos, nos desgastamos, nos obsesionamos por cumplir su voluntad. Y hasta ahorita pues tenemos precisamente eso. Primeramente nos declaramos limitantes. Ante esta declaración limitante, tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros, que su gracia actúe en nosotros para hacernos plenos. Pero al mismo tiempo esta plenitud se va a alcanzar trabajando, obrando a favor de Dios. Y por último, el tercer tema, hasta que Cristo se forme en ustedes. El cristianismo es principalmente para ser practicado, y sí es también objeto de reflexión. Eso solo es válido cuando nos ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carnes. Nos harán bien, nos harán genuinamente felices. Y este último tema quiere cerrar los otros dos. ¿Hasta dónde debemos de obrar? Hasta que seamos un Cristo. Y este tema quiere cerrar los otros dos porque ya nos reconocimos, empezamos a trabajar a favor de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a trabajar? Sencillo, hasta que seamos un Cristo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Obrándose, hermano. Nada más, la única manera de volvernos Cristo es obrando y obrando. Decía una lección de primero en el arte del hacer, algo así, no la recuerdo bien, pero nos decía que las reflexiones pues se tienen que practicar hasta que las lleguemos a dominar. Lo mismo, tenemos que llegar a hacer la voluntad de Dios, las obras de misericordia, la caridad, los consejos evangélicos todos los días, practicarlos hasta que se vuelvan un modo de vivir nuestro, hasta que se vuelva una virtud. Pero también se nos dice que tenemos que vivir en constante reflexión, yo diría en constante crítica, una reflexión, una crítica con fundamento, y ese fundamento es mejorar. Sin ese fundamento, creo yo que la reflexión y la crítica no serviría. Es decir, yo me voy a autoevaluar para saber qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien. Más aún, podemos invitar a nuestros hermanos para que nos digan qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Es una forma de practicar la humildad del primer tema, el reconocernos limitantes. Y ante esa crítica voy a obrar donde estoy fallando. El segundo tema. Y tengo que obrar tan bien o tan constantemente que llegue a ser un Cristo. Ahora, ¿cómo voy a hacer esa crítica o cuál va a ser la base de esa crítica? Nos dice el tema aquí, y muy bien acertado: el Evangelio. Releer con frecuencia estos grandes textos bíblicos. Dice, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Dicho de otra manera, cuando yo me evalúe, cuando yo me critique, tengo que ver los evangelios. Los evangelios van a ser el sendero
o me van a indicar el sendero por el cual debo de caminar. Porque toda esta crítica tiene una meta, o toda esta crítica nos debe de llevar a la meta, la cual es ser un Cristo. Tal vez no serlo, porque Cristo es perfecto y nosotros no lo somos, pero parecernos lo más posible a Él. Dar la vida por nuestros hermanos. Y hasta aquí con este tema, hermanos. La verdad, un muy buen tema de retiro. Es la primera vez que disfruto tanto el tema. Definitivamente se ve la mano de Dios en estos temas de cartel, en estos temas de retiro. Y es con lo que concluyo. El tema de retiro nos llama a un discernimiento. Este discernimiento lo tenemos que poner en práctica en un autorreconocimiento de nuestras virtudes, de nuestras debilidades, para poder así actuar. Y esta manera de obrar va a ser en dos caminos. Primeramente, en obrar a favor del Evangelio, a favor de la voluntad de Dios, a favor de la santificación de nuestros hermanos. Pero también va a obrar a favor nuestro. Este favor nuestro va a ser en ir mejorando día con día, en ir fortaleciendo las debilidades que tengo, para que mi obrar en el mundo vaya siendo mejor, para que se tenga coherencia entre mis hechos y mis palabras. Y más aún, tiene que mejorar tanto que me tengo que parecer a Cristo. Y hasta aquí con los temas de cartel, hermanos. Espero que les haya servido de algo y nos estamos escuchando pronto. Luz y sal, hasta luego.